Hola chicos, en esta semana vamos a ver o trabajar lo que son la coherencia, la cohesión textual y los conectores. Vamos a empezar con lo que es la coherencia textual. La coherencia textual es la propiedad textual que conecta los elementos o los enunciados que componen el texto para que pueda tener un sentido completo. Para ello hay que tener en cuenta los siguientes puntos. A, vamos a ver lo que es la unidad temática, que significa que son todos los enunciados, que todos los enunciados traten del mismo tema. No podemos empezar hablando de un tema y después pasarnos a otro tema porque sería ilógico. El siguiente punto es orden lógico. Los enunciados deben tener un orden determinado. Entonces podemos empezar de nombrar primero, se empieza a contar lo que se vaya a contar y se utilizan conectores de luego, después, por último. Seguimos con las C, que son las sin contradicciones, que es necesario que dentro de la coherencia textual no haya contradicciones ni incoherencias para que el texto tenga sentido y sea entendible para aquellos que lo están leyendo. Seguimos con aquellas incoherencias textuales que nosotros solemos hacer cuando estamos escribiendo. Entonces vamos a tener en cuenta eso para no cometer esos errores. Tenemos como primera medida incoherencia por el significado de las palabras. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces colocamos nosotros palabras sin sentido dentro del texto, dentro de una oración. Vamos a ver el ejemplo. El día estuvo muy soleado, pero casi no hubo sol. Mire la incoherencia que hay ahí. Si estuvo soleado el día, se supone que tenía que haber habido bastante sol y dice que no hubo sol. Entonces es una incoherencia en el significado de las palabras al formar una oración. Otra incoherencia que solemos hacer es el mal uso de los marcadores textuales. Veamos el ejemplo. Pepito es muy alegre, sin embargo, a veces es muy simpático. ¿Qué quiere decir eso? Que no utilizamos los marcadores textuales adecuadamente para poder completar lo que es una oración. Dice Pepito es muy alegre, sin embargo, a veces es muy simpático. Falta algo ahí o no coincide lo que es la palabra simpático con alegre. Ese, sin embargo, me está generando una incoherencia en la oración. Vamos con la siguiente, que sería incoherencia por falta de unidad temática. ¿Qué quiere decir eso? Que es la unión de enunciados sin relación temática, que no constituye el texto. Tenemos, por ejemplo, ayer fui al parque, me encanta el parque, yo paso por el parque, en el parque hay flores. O sea, hay una incoherencia temática tremenda porque estamos repitiendo mucho una palabra y pues no nos genera que nosotros podamos entender el texto que estemos leyendo. La siguiente es incoherencia por aparición de anacolutos. ¿Qué significa esto? Que nos hace falta la coherencia en la construcción sintáctica, como dejar una oración incompleta para empezar otra. Eso me genera que rompo con el orden lógico del texto. Entonces tenemos el ejemplo. Cuando hablé con mi abuela le conté y después viajé en moto caminando por toda la casa. Entonces se cortan oraciones y se pierde la idea porque no se sigue, no se termina una oración completa, sino cada oración se deja incompleta y se pierde lo que es la coherencia del texto. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la cohesión textual, que es necesaria para que haya coherencia en el texto. Esta cohesión es la propiedad del texto que consiste en que todos los elementos que la integran tengan relación lógica y clara en su estructura. Para ello, vamos a ver unos niveles de cohesión. El primero es el nivel de cohesión local, que es la lógica que hay en cada oración. Cada oración debe tener su propia lógica. Y vamos a ver este ejemplo. Dice, se venden jabones para niños suaves. Suena como raro, ¿verdad? O sea, es ilógico lo que nos están diciendo. Vamos a ver la siguiente. Se venden jabones suaves para niños. Esa sí suena lógica, porque no hay niños, o sea, no van a vender jabones para niños suaves o niños rebeldes o niños ásperos, no. Se dice que se venden jabones suaves para niños. Entonces, ahí es donde vemos
un nivel de cohesión local, la lógica en cada oración. Vamos con la siguiente que sería la cohesión lineal. En esta es la forma como se relacionan las oraciones entre sí en un texto. Arriba era solamente una oración, la local. En esta lineal es cómo se relacionan las oraciones para formar el texto. Vamos a ver el ejemplo. Los helados son refrescantes y deliciosos. Hacen daño para los dientes. Vienen en varios sabores exquisitos. Suena como raro, ¿verdad? O sea, es incorrecta esa forma. Vamos a ver la forma correcta. Los helados son refrescantes y deliciosos. Vienen en varios sabores exquisitos. Nos damos cuenta de la diferencia que hay entre las dos oraciones, ¿no? Entre la cohesión, en la cohesión lineal. En la oración que aparece hacen daño para los dientes, ahí me genera como una incoherencia porque está mostrando lo que son las cosas negativas de lo que estamos hablando de los helados. En la oración correcta me está diciendo todo lo que es bueno con respecto a los helados. Seguimos ahora con los elementos para tener una buena cohesión. La primera es la repetición. La repetición asegura la cohesión del texto, ¿verdad? Sin embargo, es mejor utilizar sinónimos o sustituciones, porque cuando ya se repite mucho una palabra en el texto, pues pierde la esencia o pierde el gusto. Entonces tenemos acá el ejemplo. Si tengo muchos zapatos, un par para cada vestido. Si decimos tengo muchos zapatos, zapatos para cada vestido, pues suena como feo. Entonces lo que hacemos ahí es utilizar un sinónimo o una sustitución. Otro ejemplo, en la mañana tomo leche, en el almuerzo bebo jugo. Ahí sería un sinónimo. La siguiente sería lo que es la elipsis, que es eliminar algún elemento palabra o palabra ya que se sobreentiende por el contexto. Tenemos como ejemplo, ¿te gusta la carne? Sí, sí me gusta. ¿Ahí cuál palabra estamos eliminando? La carne. Porque podría decir sí, sí me gusta la carne, pero pues no es necesario porque ya me han preguntado sobre la carne. A eso le llamamos elipsis. Vamos con la tematización. Es poner al comienzo un elemento del que después se va a hablar o decir algo. Ejemplo, tenemos acá un viaje, está en negrilla, que es lo que me dice que al comienzo se coloca el elemento del cual vamos a hablar después. Entonces dice, un viaje es lo que me van a regalar de cumpleaños. ¿De qué estamos hablando? De un viaje. Es como una forma de introducir del tema de lo que vamos a hablar más adelante. Otros elementos de cohesión está lo que es la deixis, que son ciertos elementos que muestran o señalan los factores a los que se refieren. Entre ellos tenemos este, ese, aquel, hoy, ayer, aquí, allí, yo, tú, entre otros. Son los que podemos utilizar en la deixis. Entonces tenemos como ejemplo, algunos estudiantes no rindieron lo suficiente, ellos no enviaron los trabajos como los demás. Está en negrita la palabra ellos, que vendría a ser una de los elementos que me ayudan para formar lo que es la deixis, que me señalan o muestran factores a los que me voy a referir en la oración. Seguimos con marcadores textuales. Estos conectan de manera lógica los elementos de un texto. Aquí podríamos trabajar lo que son los conectores. Entonces tenemos el ejemplo de a María le fue bien en el colegio, no obstante, debe seguir estudiando fuertemente. Conectan de manera lógica cada uno de los elementos del texto. Por último, tenemos el tema de los conectores. Ya ese lo habíamos hablado y habíamos tomado lista de cada uno de los conectores y para qué nos servían los conectores. Entonces, cada conector o los conectores nos sirven a nosotros para ayudar a que un texto tenga una buena coherencia y una buena cohesión para poder formar lo que es un texto bien redactado. Entonces, eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado el tema y nuevamente les digo que para poder reforzar lo que hemos visto hoy, en el blog encontrarán algunas actividades. Bendiciones y gracias.